mensaje de esta mañana y vamos a encontrar en el texto de Gálatas. Gálatas 1, del 1 al 9. Si alguien quiere leer, Gálatas 1, del 1 al 9. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aun nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. Señor, te damos gracias por estarnos esta mañana aquí delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias porque tú inclinas tus oídos, Señor, para nuestras oraciones. Te pido por estas personas que han orado antes, Señor, por sus enfermedades, por sus problemas personales, Señor. Que tú estés con ellos, que tú los sanes, que tú los cuides, Señor, Dios Padre, y que ellos puedan recibir tu palabra también, que ellos puedan aceptar tu amor y tu gracia, Señor. Gracias te damos, Señor, por poder recibir tu palabra esta mañana. Acompáñame, Señor, para que lo que yo diga, Señor, sea conforme tu Santo Espíritu ha puesto en mi corazón. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, no sé si sabéis, pero Galacia era una región, era una provincia de Asia Menor. Actualmente es parte de Turquía. Y allí Pablo había ido a evangelizar. Como siempre hacía, Pablo iba primero a la sinagoga, hablaba a los judíos, predicaba a los judíos y después iba a los gentiles. Entonces, había algunos judíos que se habían convertido al cristianismo. El problema era que esos cristianos judaizantes querían imponer la ley y las costumbres, sus costumbres del judaísmo, a la fe cristiana. Cosa que Pablo se oponía completamente, como podemos ver en Hechos 15, en el Concilio de Jerusalén. Tal oposición pues llegó a las iglesias de Galacia. Y por ese motivo Pablo escribe esa carta, la epístola a los Gálatas, recordando que solo hay un evangelio y este fue entregue por Pablo a los Gálatas. Aunque Pablo está riñendo a la iglesia de Galacia, él hace con amor. Él hace porque se preocupa por sus hijos, o como ellos llaman, hijitos míos, ¿no? en algunas cartas. Se preocupa por ellos, por su fe, por su salvación. Pablo empieza la carta presentándose como apóstol. Yo soy apóstol, pero él no era de la lista de los 12 que conocemos, ¿no? en los evangelios y también en Hechos. Pero él dice ser un enviado especial para llevar el evangelio a los gentiles, y él no hace eso por parte de ningún hombre, porque fue una tarea que Jesús mismo le encomendó.
Él era un embajador de Cristo. Tampoco fue ningún otro hombre o asamblea de hombres que impuso a Pablo como apóstol. Ni siquiera ninguno de los 12 lo impuso como apóstol, sino directamente por parte de Dios. Una revelación y comisión de Jesucristo. Y esto Pablo lo quería dejar muy claro. En el versículo 2, él dice, y todos los hermanos que están conmigo. Esta es otra cosa que también Pablo quiere dejar claro. Lo que él escribe en esta epístola no es algo, una idea privada suya, no es algo que salió solamente de su corazón, de su mente, sino que él estaba siendo respaldado por otros hermanos que estaban con él, que también se preocupaban por lo que estaba pasando en las iglesias de Galacia. Y él quiere que la iglesia en Galacia tenga el conocimiento de esa situación que estaba ocurriendo allí. Y que no era, y eso es importante, lo que Pablo escribe aquí es importante porque nos enseña la importancia de que tengamos el respaldo de una iglesia. Cuando vayamos a defender el Evangelio, cuando vayamos a proclamar el Evangelio, tengamos el respaldo de una iglesia. Que no estamos solos, sino que hay una comunidad de cristianos, de hermanos, que nos apoya, que nos respalda cuando defendemos, cuando predicamos el Evangelio. Y qué bueno es poder hablar de Cristo y poder decir que yo pertenezco a una iglesia, que yo hago parte de una comunidad cristiana y que no estoy solo en eso, en el predicar la palabra del Señor. Bueno, como dije antes, las iglesias de Galacia empezaron a predicar un evangelio diferente. Pero ¿por qué era diferente? Porque algunos de los judíos, como dije antes, se habían convertido y empezaron a decir que era importante practicar la ley y las costumbres judías, como por ejemplo el circuncidarse. Habían todos los hombres que circuncidarse. Lamentablemente, este legalismo aún existe hoy en día. Vemos muchas iglesias que imponen costumbres, imponen leyes, y que muchas veces son humanas, y que nada tiene que ver con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús mismo luchó mucho con los escribas y los fariseos, que ponían pesadas cargas al pueblo, pero ellos no las cumplían. Debemos de tener cuidado en no alterar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, imponiendo ideas y reglas humanas que nada tienen que ver con el verdadero Evangelio que nos trae paz y libertad. Y por medio del Evangelio somos libres. Pero como dice Pablo, nuestra fe no desbanca a la ley de Dios, no la destituye. Pero al contrario de los judíos que vivían como por obras de ley, nosotros vivimos por fe en Cristo. Y Cristo es la ley. Eso es importante tenernos en cuenta. Cristo es la ley. Para justicia de todo aquel que cree. Podemos encontrar ese texto en Romanos 10. En el versículo 4, Pablo hace una declaración de cuál es el verdadero evangelio. Él dice que Dios planeó enviar a su unigénito Hijo para morir en la cruz y pagar por todos los pecados de la humanidad. Y eso incluye a ti y a mí, incluye a todos nosotros. Esta era la voluntad del Padre, que hubiera un Redentor para que el mundo pudiera volver a estar reconciliado con Él. Lamentablemente,
sabemos que no todo el mundo aceptó este regalo y que mucha gente aún vive en las tinieblas. Mucha gente ha rechazado este regalo maravilloso de Dios, ha rechazado su gracia, su amor, su misericordia y está viviendo en las tinieblas. Timothy Keller dibujó el Evangelio como un gran hoyo que estamos nosotros ahí dentro y que Dios lanza una cuerda y esa cuerda es Cristo. Y si queremos salir del hoyo, tenemos que aferrarnos a esta cuerda para poder salir de este hoyo, por el cual Dios nos salvará. Por su amor y su misericordia, Dios quiere que seamos salvos. En el versículo 6, Pablo se asombra de que los Gálatas se habían apartado del verdadero evangelio por falacias y engaños. ¿Cómo que fueron seducidos por los judaizantes? ¿No se daban cuenta de que estaban desertando de aquel que los llamó por su gracia? ¿Qué hacía que el mensaje de los judaizantes fuese más atractivo que el evangelio de gracia y amor? Se estaban apartando de la vida para volver a la esclavitud. Y eso nos recuerda el pueblo de Israel, ¿no? Cuando estaban en el desierto, deseaban volver a Egipto, volver a ser esclavos, en vez de disfrutar de la libertad que Dios les había dado. Preferían regresar a su vida anterior. Y lamentablemente eso pasa con muchos hermanos que empiezan una vida de fe, una vida basada en el cristianismo, pero lamentablemente después abandonan la iglesia. Prefieren volver a su vida pasada, regresar a las tinieblas, a la oscuridad. ¿Cómo esto es posible, no? ¿Cómo esto es posible? Es que no se están dando cuenta de que están volviendo atrás y se están hundiendo en el fango de donde Dios los rescató. No se están dando cuenta, los Gálatas no se estaban dando cuenta de que se estaban regresando al pozo de donde habían salido, y esto horroriza a Pablo y escandaliza. Lo cierto es que todo empezó justamente con un engaño. Dios nos dio instrucciones claramente de cómo deberíamos vivir en el huerto del Edén. Digo, de este fruto no comeréis. Pero vino la serpiente, que era astuta, y dijo a Eva, no, Dios no dijo exactamente eso. Dios dijo eso. Lo engañó de una manera tan astuta que ella pensó, es verdad. A lo mejor Dios no dijo eso, dijo lo contrario, y se lo comió lo que Dios lo había prohibido. Existen personas en el mundo que nos van a hacer lo mismo, porque Satanás está ahí, es una realidad, y él se deleita cuando nosotros somos engañados, cuando nosotros nos desviamos del camino. Es por eso que es importante que nosotros estemos muy atentos a todo lo que se nos llega, principalmente de fuera. Por ejemplo, una persona que está preparada para identificar los billetes falsos, ella no se limita a identificar todos los billetes falsos que hay. No, ella primeramente ve el verdadero, lo reconoce, su olor, su textura, la calidad del papel, el color. Él ve todas las cualidades que tiene el billete verdadero. Cuando le llega un falso,
Lo único que él tiene que recordar es cómo es el billete verdadero. Así es en las Sagradas Escrituras. No tenemos que aprender todo lo que es engaño, todo lo que es falso del mundo. Tenemos que aprender lo que es la palabra de Dios. Saciarnos de ella, escudriñarla, aprender lo que es verdaderamente de parte de Dios. Y entonces vamos a saber cuando llega una falacia, cuando llega una mentira, cuando llega algo que es engañoso. Y vamos a poder rechazar ese engaño. El Evangelio, hermanos, es el mensaje que nos mantiene vivos, cerca del amor de Dios. Y por eso es importante que lo conozcamos. No se trata solo de memorizar versículos, no digo que eso esté mal, sí, está bien que memoricemos versículos, pero es importante, como dice Pablo, que nos instruyamos en él, que redarguemos, que saciémonos del Evangelio, de la palabra de Dios. Eso me recuerda a los hermanos de Berea, que escudriñaron las Escrituras para saber si lo que Pablo y Silas habían dicho era cierto, era correcto, estaba realmente de acuerdo con las Escrituras. Pablo dice que no existe otro evangelio, sino que algunos distorsionan el evangelio. ¿Por qué hacen eso? Yo no sé la respuesta correcta, pero creo que el problema aquí es cuando el evangelio se choca con nuestro orgullo, con nuestro yo. Y hay personas que desean evitar ese choque. Desean buscar entonces un evangelio que sea para su propio beneficio. Eso era lo que buscaban los judaizantes. Buscaban que el evangelio, que la palabra de Dios fuera de beneficio para ellos. Aquí tenemos ya nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nosotros hacemos así, eso es lo que nos agrada. Por lo tanto, si queréis realmente aceptar el Evangelio de Jesucristo, tenéis que hacer de esa manera. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban acostumbrados a aquello y querían que los demás imitasen, siguiesen en la misma costumbre a que ellos estaban acostumbrados. En las cruzadas, los cristianos, bueno, los supuestos cristianos, porque allí la guerra santa de cristiano tenía poco, ¿no? Contrataban mercenarios para ir a la guerra con ellos. Pero esos mercenarios tenían que ser bautizados. Entonces, lo que hacían los mercenarios era que levantaban la espada para que ella no sumergiese en el agua. Y así la espada no estuviera bajo el control de Cristo, sino que ellos podían, lo que hacían con la espada era cosa suya. Hoy en día, mucha gente hace algo parecido, ¿no? Cuando se va a ser bautizada, levanta la cartera para decir, las finanzas no es de parte de Dios, las finanzas es cosa mía. El Señor no va a controlar las finanzas lo controlo yo. O cualquier otra parte de la vida, ¿no? La parte social, la parte... Decimos que esta parte el Señor no va a controlar. Y eso está mal, porque el Señor es Señor de todo. Él tiene autoridad sobre todo, no solo sobre una parte de nuestras vidas, sino sobre todo. Entonces, dice que para el hombre natural, el dominio de Dios comienza cuando termina el suyo. Así que cuando nos convertimos en el Evangelio, nos convertimos
a nuestro Señor Jesucristo, nuestro dominio se acaba y empieza el dominio de Dios. Y ese dominio incluye todo, finanza, social, todo. El Señor es Señor y dueño de todo mi ser, de toda mi persona. Y eso es justamente lo que a algunas personas le choca. ¿Cómo puedo ser dueño de todo mi ser? ¿Cómo que va a ser dueño de todo mi ser? No puede ser eso. Hay algo que yo tengo que dominar. Hay algo en mi vida que yo tengo que ser el dueño. ¿No? El dibujo del corazón, ¿no? Que decimos que el Señor habita en mi corazón. Pero hay un cuartito ahí oscuro, hay un pequeño cuarto oscuro en que ese cuarto oscuro el Señor no entra. Este es mío, es privado. No, Dios, Cristo tiene que ser el Señor de todo nuestro corazón. No puede haber cuartos oscuros. No puede haber habitaciones privadas donde el Señor no entra. Hermanos, la salvación viene por medio de Cristo. Y eso no puede haber un pero. No puede haber un pero. ¿Cómo identificar un evangelio diferente? Pues cuando alguien te dice justamente que tú eres parte de la salvación. Cuando alguien dice, por ejemplo, los judíos, ¿no? Decían justamente eso, que ellos y los gálatas tenían que ser parte de la salvación. Tenían que a través de las obras, pues, participar en su salvación. Hoy en día no tenemos solo los judíos, tenemos también los católicos romanos, ¿no? Que también dicen lo mismo, que por obras seremos salvos. Pero no, habla muy claro en Efesios, dice que es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Exactamente. Entonces, nosotros no tenemos ningún papel en nuestra salvación. Esto es por gracia divina. Creer que yo tengo un papel en la salvación es justamente creer en un evangelio diferente. Solo Cristo puede traernos salvación por medio de su muerte en la cruz. Y eso es lo que Pablo quería dejar claro a los gálatas. Que ellos no debían buscar otro evangelio, dejarse ser engañados por mentiras, por engaños, sino que lo que Pablo había predicado a ellos, este era el verdadero evangelio. No había otro. No había que buscar otro evangelio. Eso de que tenemos que hacer parte de la salvación me recuerda a Caín y Abel. Caín ofrendó su esfuerzo. Él no ofrendó lo que cosechó. Él ofrendó su esfuerzo. Por eso no fue acepto. Mientras que Abel ofrendó un cordero. Y él buscó el más bello, el mejor cordero que había en su rebaño y lo ofrendó eso. Porque eso era de parte de Dios. No era del esfuerzo de Abel. Abel era un pastor, lo único que tenía era que cuidar del rebaño que Dios le había proporcionado. Eso nos recuerda la mayordomía, ¿no? Que Dios desde el principio nos ha dicho que nosotros somos mayordomos de la creación. La creación no es nuestra, es de Dios. Pero nosotros somos los que tenemos que cuidarla. Pero Caín buscaba ganar algo por parte de Dios por el esfuerzo que le produjo sembrar y cuidar la tierra.
Y lamentablemente muchos buscan en el Evangelio obtener ganancias, ¿no? Ahí está el Evangelio de la prosperidad y otros tantos engaños que hay en el mundo en que solo buscan obtener ganancias. Quieren para sí cosas materiales, ¿no? Quieren el fruto de la carne y no el fruto del Espíritu. Hermanos, no sé si va a ser solo la única vez o vendré más veces aquí, ya Dios dirá. Pero mi deseo es que si vengo otras veces y mientras esté con vosotros, el Evangelio que yo traiga sea el Evangelio puro y simplemente de la palabra de Dios. Que no sea otro, que no sea un engaño, que no sea una falacia, sino que sea lo que Dios ha puesto en mi corazón y que sea lo que la Biblia, la palabra de Dios nos enseña. Que yo no quite ni añade nada de la palabra de Dios, sino que traiga el Evangelio que nos ha revelado nuestro Señor Jesucristo a todos nosotros que estamos aquí esta mañana. Y que Él nos siga instruyendo en la palabra que es vida. Vamos a orar. Gracias, Señor, te doy por este día, por esta mañana. Te doy gracias, Señor, porque al contrario de los Gálatas, nosotros, Señor, podemos disfrutar de tu palabra porque la tenemos viva, la tenemos